Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial de las bienvenidas a la Semana de Tecnología. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro José Juan Almeida García, quien nos hará el honor de explicarnos la elaboración de fórmulas en Excel. Él es licenciado en Computación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestrante en Computación con especialidad en Sistemas Distribuidos por la Universidad Tecnológica Mixteca de Oaxaca. Cuenta con diversos diplomados, dentro de los que destacan Diplomado en Propiedad Intelectual, Diplomado en Análisis Estadístico de Datos. Ha sido docente de la UJAT desde 1994, donde también ha desempeñado cargos administrativos tales como jefe de cómputo administrativo y jefe del Centro de Cómputo de la División Académica de Ciencias Biológicas. Dentro de sus actividades docentes ha sido revisor y jurado de tesis de licenciatura, instructor de cursos de actualización disciplinar y organizador de diferentes congresos. Ha participado en proyectos tales como diagnóstico de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Tabasco, con fondos mixtos del CONACYT y FOMIX, así como la publicación de manuales de Excel. Maestro José Juan, le agradecemos mucho su participación y que comparta su tiempo y conocimientos con nosotros. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que en estos momentos inicie. Muchas gracias. Buenas tardes a todos por su asistencia. Voy a compartir mi pantalla con la aplicación de Excel para que vayamos viendo el tema que me toca explicarles sobre la elaboración de fórmulas en Excel. Este tema es fundamental para el uso de esta aplicación. Si nosotros utilizáramos Excel y no utilizáramos fórmulas dentro del trabajo que estuviéramos haciendo, pues es casi seguro que eso mismo lo podremos hacer en otra aplicación diferente, y a lo mejor con algunas bondades que nos pudieran dar otro tipo de software. Por lo tanto, el usar Excel es básico que nosotros sepamos hacer fórmulas y fórmulas correctas. ¿Y qué es una fórmula en Excel? Bueno, en Excel una fórmula no será más que una expresión matemática que nos va a permitir evaluar valores, ya bien sean valores numéricos, valores lógicos como falso o verdadero, o incluso también textos. Y como resultado de esa expresión, pues vamos a obtener un resultado. Cuando nosotros introducimos en Excel una fórmula, Excel va a evaluar cómo hemos escrito esa fórmula para verificar que no hemos creado ninguna equivocación, algún error en su escritura. Y si es así, pues darnos el resultado correcto. Si no, pues nos indicará que hemos cometido algún error y nos dará alguna idea para solucionarlo. Realmente, en una celda de una hoja de cálculo, nosotros vamos a poder tener tres cosas diferentes. O vamos a poder tener una fórmula, o vamos a poder tener una constante, o en las últimas versiones ya nos permite a nosotros incluso introducir una mini gráfica en una celda. Perdón, entonces, maestro Juan, no vemos la pantalla. A ver, permítame. ¿Sí nos escucha? Sí, ahí está. Estoy tratando de publicar mi pantalla. Ok, parece que ya va a cargar. Sí, una disculpa. Ahora sí, muchas gracias. Bien. Decíamos entonces que solo vamos a poder tener alguno de esos tres elementos. Y en este caso nos toca, pues, platicar lo que son las fórmulas. Bueno, nosotros tratamos de introducir una fórmula. Lo que debemos de comenzar siempre es con igual, con el símbolo igual. Es lo que les va a decir Excel que lo que vamos a introducir en ese momento va a ser una fórmula. Entonces, introduciremos en cualquiera de las celdas el valor igual y la expresión, la fórmula que queremos evaluar, algo tan sencillo en este momento como una simple suma. ¿Ok? Hasta aquí Excel está esperando que nosotros terminemos de escribir la fórmula
En el momento que demos Enter o que nos salgamos de la celda, evaluará qué es lo que hemos escrito y nos dará el resultado correspondiente. En este caso, pues el resultado de la suma. ¿Qué pasa si nosotros introducimos una fórmula sin especificar el símbolo de igualdad? Bueno, si lo probamos, ¿sí? Vemos que Excel piensa que esto es un texto y por lo tanto nos presenta lo que hemos escrito, ¿verdad? Sin evaluar absolutamente nada. Aprovechando en esta parte, les quiero comentar que Excel nos da la facilidad de mostrar la fórmula que escribimos en las celdas a través de la barra de fórmulas en la parte superior de la ventana de Excel. Y si quisiéramos verlo en la celda, tendríamos que pedírselo de manera explícita. Esto es a través de la pestaña Fórmulas. Dentro de las opciones para cálculo, perdón, dentro de la opción mostrar fórmulas del lado derecho, ¿sí? Si lo seleccionamos, vemos que ahora en la celda donde hemos escrito la fórmula, se presenta la fórmula tal cual, no el resultado, ¿verdad? Ese es en el caso que queramos revisar nuestras hojas de cálculo para verificar nuestras fórmulas. Bueno, voy a regresar de nuevo a la configuración que trae por default, que es mostrar el resultado de las fórmulas. Y entonces decíamos, si no le colocamos igual, para Excel eso es un texto, es una constante que estamos intentando ingresar en la celda y lo mostrará tal cual. Bien, dentro de las expresiones que nosotros podemos escribir en una fórmula, pues están principalmente las expresiones aritméticas. Y para ello, nosotros podemos utilizar los símbolos que vemos en este cuadro para especificar las operaciones que deseemos. Aquí vemos que podemos colocar un signo de más para especificar una suma. Como veíamos hace un momento, el signo de menos, que en este caso se está refiriendo a la negación de un valor. Esto es, si colocamos una fórmula como esta, pues el signo menos es para indicar la negatividad del primer valor. En el caso de multiplicación, pues utilizaremos el asterisco. En el caso de división, la diagonal hacia la derecha. Y en el caso de que queramos manejar valores porcentuales, ¿sí?, de esta forma, como lo vemos en la tabla, lo podemos especificar después del valor porcentual. Esto es, si queremos sacar el 120, el 10% de 120, especificamos el valor porcentual, ¿sí?, como entero, y después el símbolo de porcentaje. Obviamente también lo podremos hacer sin el símbolo de porcentajes si manejáramos en formato decimal el valor porcentual, es decir, 0.10%. Entonces solamente el símbolo de porcentajes para que manejemos en valor entero el valor porcentual. Y por último, en el caso de que tengamos necesidad de expresar alguna exponenciación, pues utilizaremos el símbolo especial conocido como circunflejo. En algunos teclados, este símbolo lo podemos obtener oprimiendo alguna combinación de teclas, ¿sí? En el caso, en el mío, por ejemplo, la tecla Alt-GR, luego la tecla donde esté en símbolo y dándole espacios, ¿sí? Pero pudiera ser que no pudiéramos obtenerlo ahí porque la configuración de nuestro teclado en Windows esté cambiado y no lo obtengamos. También lo podemos hacer, y eso sí es muy seguro, utilizando la tecla Alt, que se encuentra al lado izquierdo de la barra espaciadora.
Si nosotros mantenemos oprimido la tecla Alt y escribimos el código ASCII del símbolo del circunflejo, en este caso es 94. Oprimimos Alt y escribimos 94. Obtendremos el símbolo del circunflejo. Entonces repito, mantener oprimida la tecla Alt y escribir el valor 94 para obtener el símbolo. Entonces, si necesitamos elevar a una potencia cualquier valor, pues escribimos la base, el símbolo de potenciación y la potencia. Bien, entonces son las operaciones aritméticas que utilizaremos a través de los símbolos que Excel nos permite utilizar para cada operación. Bien, de manera general, cuando nosotros queramos hacer una fórmula, la sintaxis que se utiliza para elaborarla es alternando estos dos elementos después del signo igual, operandos y operadores unos tras otros hasta el número de elementos que nosotros necesitemos para finalizar nuestra fórmula. ¿Pero qué son los operandos? Bueno, los operandos van a ser las constantes como hemos utilizado hasta ahorita, valores numéricos que no van a cambiar, o pueden ser referencias a celdas que contienen otros valores, como veremos más adelante, o bien funciones que no son más que fórmulas predefinidas en Excel y que nosotros podemos utilizar y evitarnos la tarea de reescribir esas fórmulas. ¿Y qué vamos a utilizar como operador? Bueno, las operaciones aritméticas que hemos visto hasta ahorita. Vamos a ver también más adelante que también podemos escribir fórmulas para trabajar con textos y también podemos utilizar operadores relacionales para evaluar las relaciones de valores unos con otros. Bien. Pero tal vez dentro de las operaciones que más comúnmente utilizamos, pues son las operaciones aritméticas, por lo tanto, principalmente usamos operadores aritméticos. Podemos hacer con estos tipos de operadores por fórmulas tan complejas como nosotros necesitemos. Por ejemplo, esa que tenemos aquí. Pudiéramos preguntarnos qué resultado podría darnos esta fórmula. Lo primero que pensamos, si no tenemos experiencias en elaborar fórmulas, es que se irá evaluando de izquierda a derecha, debido a que pues Excel realiza una operación matemática a la vez. Y una vez que termina con la operación, pues continúa con la que sigue. Entonces, si nosotros intentamos evaluar, por ejemplo, en una calculadora esa expresión, esa fórmula, voy a abrir mi calculadora. Vamos a ver qué resultados debería de darnos. Bien. Bien, la fórmula nos dice que primero se debe multiplicar 5 por 3. Pues lo especificamos 5 por 3 menos 6 más 15 elevado al cuadrado. Utilizamos la opción de la calculadora para elevar al cuadrado. Acá vamos viendo cómo se está armando la fórmula. Dividido entre 3 más 1. Observamos que el resultado de esta fórmula debería ser 79. Si verificamos en Excel qué respuesta nos dará, vemos que Excel nos dice un resultado totalmente diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Porque Excel no está evaluando conforme nosotros evaluamos esa fórmula en una calculadora. Bueno, sucede que para que Excel evalúe esa fórmula se basa en reglas que se le conocen como
prioridad de operadores. Esto es, hay ciertas operaciones que se realizan primero antes que las demás. Esta tabla ejemplifica precisamente esa prioridad de operadores que Excel sigue para poder evaluar las fórmulas que nosotros especificamos. Vemos entonces, si nos referimos a la tabla de prioridad de operadores, que la operación de negación es la primera que realizaría Excel en una fórmula. Después, si llegase a encontrarse en esa fórmula, la operación de porcentaje, seguida por la de exponenciación, luego la de multiplicación y división en el mismo nivel de precedencia, y suma y resta igualmente hasta el final en el mismo nivel de precedencia. Cuando en Excel encuentra en una fórmula varias operaciones del mismo nivel de precedencia, las empieza a realizar de izquierda a derecha, como mencionamos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, si nosotros verificamos esta fórmula que acabamos de evaluar a través de la calculadora y seguimos las reglas de prioridad de operadores, Excel entonces evaluará de acuerdo a la fórmula la operación que tiene mayor precedencia, que en este caso va a ser la de exponenciación, 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces Excel haría aproximadamente más o menos lo siguiente: dejaría intacta la primera operación de multiplicación, la siguiente de resta, ¿sí?, la siguiente de suma, y evaluaría 5 elevado al cuadrado, que en este caso sería 225. Dejaría intacta la división y la última suma. La siguiente operación, después de la exponenciación, vemos que queda una multiplicación, una resta, suma, dos sumas y una división. Bueno, Excel verifica cuál sería la siguiente operación que le correspondiera de acuerdo a la prioridad de operadores, y encuentra que la siguiente operación es multiplicación y división. Pero hay ambas operaciones en la fórmula. De acuerdo a lo que hemos dicho, Excel va a comenzar a evaluar de izquierda a derecha esas operaciones. Por lo tanto, al estar la multiplicación más a la izquierda, a continuación multiplicaría 5 por 3. Dejaría intacta la siguiente operación. Para solamente obtener, de momento, ese resultado. Bien. Aquí me equivoqué. Aquí es suma. Luego, habíamos visto que tenía también una división. Sería la operación a continuación. Dividiría entonces 225 entre 3, que en este caso es 75. Y dejaría las demás operaciones intactas. Bien. Y por último, les quedan 3 operaciones, una resta y 2 sumas, que son las de último nivel de precedencia. Por lo tanto, como están al mismo nivel, iría de izquierda a derecha realizando las operaciones. Es decir, restaría 15 menos 6, 9. Dejando las demás operaciones de momento intactas. Luego sumaría 75 más 9. 4 el resultado. Y dejaría la última operación intacta para terminar con ella. 84 más 1. ¿Ok? Que si recordamos, ese es el resultado que nos está mostrando Excel. ¿Sí? Por eso es que Excel nos muestra un resultado diferente al que hemos obtenido en la calculadora, porque Excel se guía por
las reglas de prioridad de operadores para evaluar las fórmulas que nosotros especifiquemos. Y entonces, para nosotros poder elaborar fórmulas correctas, es muy importante que tengamos siempre en mente esta tabla de prioridad de operadores. Y en el momento de estar realizando nuestras fórmulas, evaluar qué es lo que Excel evaluaría en primera instancia y cuáles posteriormente, para verificar que nuestro resultado sea correcto. Veamos algunos ejemplos de fórmulas aplicando estas prioridades de operadores. Bueno. En este primer ejemplo tenemos esta fórmula. Y yo siempre recomiendo que cuando nosotros vayamos a escribir una fórmula, vayamos escribiendo las operaciones en el orden en la que tengamos especificado en la fórmula. Y posteriormente verificar si aritméticamente Excel ejecutaría las operaciones de acuerdo a la prioridad de operadores. Entonces, en este caso, comenzamos escribiendo la multiplicación 2 por 5, menos 1, más 5. Antes de darle Enter, vamos a verificar cómo evaluaría Excel esta operación. Bien, tenemos entonces una multiplicación, una resta y una suma. Va entonces Excel, de acuerdo a la prioridad de operador, a evaluar la multiplicación. ¿Sí? Luego evaluaría la resta, porque la resta y la suma tienen el mismo nivel de precedencia y la va a realizar de izquierda a derecha, estando primero la resta. Y por último, pues la suma. Nos dará el resultado. En este caso, el orden en que colocamos las operaciones fueron correctas. No tuvimos necesidad de alterar nada. Excel las evaluó a como nosotros necesitamos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Aquí ya tenemos una resta de fracción a un valor entero. Vamos a escribirlos otra vez, tal cual están especificados en nuestra fórmula original. 2 menos 1 entre 3. Si checamos en la prioridad de operadores que se va a realizar primero, vemos que la división, por ser de mayor prioridad, y al final la resta. Y ahí tendríamos el resultado correcto. Seguimos con el siguiente ejemplo. Igual tenemos una resta de fracción, pero antes tenemos una multiplicación. Lo escribimos tal cual. Por supuesto, cuando nosotros estamos evaluando si la fórmula Excel está operando de manera correcta, pues debemos de conocer también si aritméticamente ese orden de ejecución de las operaciones es correcta en la fórmula. Es decir, todo parte de las reglas aritméticas, que si hacemos un poquito de memoria, si procedemos a nuestros primeros años de estudio, nos daremos cuenta que esta prioridad de operadores no son más que las reglas aritméticas que nos enseñaron de manera inicial. Simplemente Excel las está implementando dentro de sus hojas de cálculo para poder obtener resultados correctos. Bien, entonces aquí, pues aritméticamente, nosotros no podríamos restarle a 5 el valor de 10. ¿Sí? Sería más lógico primero obtener el resultado de la fracción o de la división 10 entre 4 para después poder restárselo al resultado de multiplicar 3 por 5. Aritméticamente eso sería lo correcto. Veamos entonces qué haría Excel si nosotros escribiéramos la fórmula como nos está presentando el ejemplo. Tenemos multiplicación y división, tienen el mismo nivel de precedencia, va de izquierda a derecha a evaluarse, por lo tanto primero evalúa 3 por 5, guarda en memoria de manera temporal ese resultado, y después evalúa 10 entre 4, igual guarda de manera temporal ese resultado,
para finalmente terminar con la última operación, que es la de resta, y darnos el resultado. Aritméticamente eso es correcto, ¿verdad? Bien. Un ejemplo más. Tenemos ahora la elevación a la potencia de 2 y después las demás operaciones. Vamos a escribirla de igual manera. 2 elevado al cuadrado menos 2 por 2 más 3. ¿Sí? Aquí, igualmente, aritméticamente, no podríamos restarle a la potencia de 2 al cuadrado el valor de 2, porque si vemos, hay una multiplicación aquí. Por lo tanto, checamos si eso es lo que va a hacer Excel. Y de acuerdo a la prioridad de operadores, Excel pues evaluaría primero la potencia porque está en el nivel más alto de todas las operaciones. Luego, la multiplicación, 2 por 2 en el siguiente nivel de prioridad. Y por último, restarle a la primer valor que obtuvimos de 2 al cuadrado, restarle el resultado que haya obtenido de 2 por 2. Y finalmente sumarle 3 a todo esto. Y darnos el resultado. Bien, entonces no importa cuántas potencias tengamos, no importa cuántas sumas, cuántas multiplicaciones, siempre he sugerido que las operaciones la especificamos en el orden que nos están presentando en la fórmula. Bien, en esta que está un poquito más larga, pues vemos que las primeras operaciones de acuerdo a la regla de precedencia, pues son las exponenciaciones, por lo tanto, va a ir de izquierda a derecha Excel, evaluando primero 3 al cubo, luego 3 al cuadrado, ¿ok? Y luego se continúa con las de siguiente nivel, que en este caso son las de multiplicación, multiplicando 2 por lo que obtuvo por 3 al cubo, y multiplicando 3 por lo que obtuvo 3 al cuadrado. Y finalizando, restando esos valores y sumándole 1. Bien. Estas fórmulas pues realmente son bastante sencillas, no implican mayor problema más que irlos escribiendo en el orden que hemos especificado, pero seguramente en algún momento tendremos necesidad de escribir fórmulas un poco más complejas que si la escribiéramos de manera consecutiva no obtendríamos el resultado correcto porque el orden de precedencias no lo permita. Por ejemplo, estos ejemplos ya son fórmulas un poquito más elaboradas, ¿sí? Entonces aquí es donde toma mayor relevancia el que nosotros tengamos en mente la prioridad de operadores. Vamos viendo. En la primera fórmula vamos a intentar escribir las operaciones tal cual se especifican. Esto es, primero 8 menos 3, dividido entre 8 elevado al cuadrado más 2. Aritméticamente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una fracción que implica una división, pero, por supuesto, no podemos realizar divisiones de valores de elementos de manera individual. Es decir, no podemos dividir 8 entre 8 al cuadrado. Eso no es posible. Veamos entonces qué es lo que va a hacer Excel. De acuerdo a las operaciones que se han especificado, tiene que primero va a evaluar 8 al cuadrado, por tener el mayor nivel de precedencia, y después evaluaría la división, que sería la siguiente operación en el nivel. Es decir, va a intentar dividir 3 entre lo que obtuvo de 8 al cuadrado. Y eso estaría incorrecto aritméticamente, ¿verdad? No podemos realizar esa división de manera inmediata. Generalmente deberíamos primero obtener el valor del numerador, luego el valor del denominador,
para, por último, hacer la división. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Excel que respete aritméticamente el orden de ejecución de las operaciones? La tabla de prioridad de operadores no es suficiente para que nosotros podamos escribir todas las fórmulas que necesitemos. Bueno, para eso utilizamos paréntesis. Los paréntesis, como aquí dice, vamos a utilizarlo cuando necesitamos cambiar el orden de evaluación de las operaciones de acuerdo a la tabla de niveles de precedencia. Esto es, los paréntesis tienen el nivel más alto en la prioridad de operadores. Es lo primero que va a hacer Excel. Va a verificar si tenemos paréntesis y evaluará lo que está dentro del paréntesis. Podemos incluso colocar varios paréntesis dentro de la fórmula, ¿sí? En cuyo caso, Excel regresará a la regla que habíamos comentado de evaluar de izquierda a derecha las operaciones que se encuentran al mismo nivel de precedencia. Entonces, si tenemos varios paréntesis, los va a evaluar de izquierda a derecha igualmente. Pero también podemos tener paréntesis anidados. Esto es, paréntesis dentro de otros paréntesis. Cuando esto es el caso, Excel irá evaluando los paréntesis que se encuentran más internos y una vez finalizado, continuará con el paréntesis que se encuentre más externo, el siguiente nivel. Bien, vamos viendo entonces en los ejemplos que tenemos cómo aplicamos esos paréntesis. Bien, habíamos dicho entonces que si nosotros escribimos la fórmula al cual nos las están especificando, pues, por supuesto no obtenemos el resultado correcto, que aquí nos está diciendo cuál debe de ser. Bien, entonces si aritméticamente hemos dicho que deberemos obtener siempre primero las operaciones del numerador, luego la del denominador, no necesariamente en este orden, ¿verdad? Pudiera ser primero la del denominador y luego la del numerador. Pues tendremos que encerrar dentro de paréntesis esas operaciones para obligar a Excel que sean las primeras operaciones en realizar. ¿Okay? Entonces, cuando a Excel le presentamos una fórmula con paréntesis, y en este caso son dos paréntesis, pues va a evaluar de izquierda a derecha lo que contengan cada paréntesis, las operaciones dentro de cada paréntesis. En este caso, tenemos primero este, más a la izquierda, va a realizar la resta de 8 menos 3, luego se irá al siguiente paréntesis a la derecha, donde tiene dos operaciones, pero la potenciación es la de mayor prioridad, va a elevar 8 al cuadrado, y después le sumará 2. ¿Ya? Ok, al terminar de los paréntesis, sale al exterior y solamente encuentra una operación, que es la división, y es la última operación a realizar. Y nos da el resultado correcto. Okay, entonces hemos visto que hemos utilizado paréntesis para alterar la prioridad de operadores para que Excel realice las operaciones como aritméticamente es correcto. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la raíz cúbica negativa de un valor. Nosotros sabemos que aritméticamente podemos expresar una raíz también como un exponente fraccionario, ¿sí? En este caso un exponente negativo. Es decir, podemos expresar esta operación como 27 elevado a la menos 1/3. ¿Ok? Va a darnos como resultado Excel, pues un resultado que no es el que debería ser el correcto. ¿Por qué? Porque está siguiendo las reglas de prioridades y no están bien especificadas. Bien. ¿Por qué? Porque cuando evalúa Excel la fórmula encuentra que tiene una potenciación, exponenciación, y lo trata de realizar, pero trata de elevar 27 a la menos 1. Entonces eso es incorrecto, ¿verdad? Debería de evaluar 27, pero elevado a la menos 1/3. Por lo tanto, debe de
primero evaluar esta división para posteriormente aplicarlo a la exponenciación. Por lo tanto, necesitamos encerrar dentro de paréntesis esa división. Ahora sí, ¿qué haría Excel en este caso? Bueno, encuentra paréntesis, entra a él y evalúa las operaciones que tiene. Tiene una negación, que realmente es la primera operación, la negación de 1, y luego la división de menos 1 entre 3. Una vez finaliza, pues sale a realizar la última operación, que es exponenciación, y eleva 27 a la menos 1/3, que realmente es la raíz negativa, raíz cúbica negativa de 27. ¿Okay? Y nos da el resultado correcto. Bien, vamos a apresurarnos un poquito, se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver una más. En este caso es también una fracción. Y ya platicábamos que aritméticamente pues es recomendable primero evaluar los numeradores y los denominadores antes de hacer la división. Entonces, como les he recomendado, vamos escribiendo las operaciones tal cual las tenemos especificadas y después evaluaremos las prioridades de operadores para ver si se va a realizar de manera correcta. En el denominador tenemos la raíz de 3 menos 1, raíz cuadrada de esos valores. Bien. Entonces, vamos a encerrar todo el numerador dentro de paréntesis para obligar a Excel que primero evalúe esas operaciones. Y el denominador también dentro de paréntesis para que sea lo segundo que realice Excel. Vemos en el primer paréntesis si realizaría de manera correcta las operaciones, ¿sí? De acuerdo a los niveles de precedencia, pues va a realizar primero la multiplicación de 2 por 4, luego la de la más a la derecha, que es eso que obtuvo por 3, luego 3 entre 4, y por último la suma. Es correcto, aritméticamente no hay ningún problema en que se realicen en ese orden las operaciones. El denominador entonces tenemos que es la raíz de 3 menos 1. ¿Sí? Bien, si especificamos entonces como una potencia de una fracción esa raíz, tenemos que pedirle a Excel que primero obtenga la división de 1 entre 2 para después poder elevar la potencia a 3 menos 1. Por lo tanto, tenemos que pedirle que obtenga la división de 1 entre 2. Ok, hasta ahí pues se realizaría esa división, pero vemos que después realiza la exponenciación, pero de 1 elevado a la 1/2, que tampoco es correcto. Por lo tanto, necesitamos que Excel primero reste 3 menos 1 para que finalice elevando a la 1/2. ¿Ok? Como aquí ya tenemos paréntesis anidados, después de que Excel evalúa el primer paréntesis a la izquierda, pues evaluará de manera anidada los paréntesis que se encuentran a la derecha. Es decir, estos dos paréntesis que están al mismo nivel de anidamiento, va a evaluar primero el de más a la izquierda, 3 menos 1, luego 1 entre 2, y una vez que obtiene el resultado, sale de los paréntesis internos para evaluar la exponenciación y obtener el resultado. Bien, chequemos qué resultado nos dará aquí. Pues el resultado que estamos esperando, ¿verdad? Bien, entonces de esta manera nosotros alteramos la prioridad de operadores para obtener en nuestras fórmulas resultados correctos. Bien, continuando. Hasta ahorita hemos visto que ejemplos de fórmulas, pero utilizando constantes, valores numéricos.
Muy rara vez nosotros realizaremos fórmulas utilizando valores numéricos, porque tienen el inconveniente que cuando nosotros necesitemos volver a evaluar esa fórmula, pero con otros valores, tendríamos prácticamente que reescribir la fórmula con los nuevos valores, y eso no es práctico. Generalmente en Excel, en vez de utilizar como operando valores constantes, valores numéricos constantes, se utilizan referencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña tabla donde necesitamos sumar los gastos que hemos realizado en cada uno de estos rubros. Pudiéramos escribir, ¿verdad? Como hemos venido haciendo hasta ahorita, los valores constantes de los gastos. Y obtendremos pues correctamente la suma. Pero si más adelante necesitamos volver a realizar esta suma, porque los valores ya cambiaron en los gastos de estos rubros, pues tendremos que entrar aquí y volver a escribir otra vez la fórmula con los nuevos valores. Pero en vez de eso, entonces, es más recomendable utilizar en nuestra fórmula referencias a las celdas donde están los valores que queremos sumar, ¿sí? En este caso podemos picar directamente a la celda donde están los valores y vemos que Excel toma el nombre de la celda como referencia. Y vamos especificando cada una de las sumas de las celdas que contienen los valores. Y obtenemos el resultado. Si más adelante nuestros valores de gastos en cada uno de estos rubros ya cambió, simplemente vamos cambiando esos valores y Excel automáticamente actualiza nuestra suma. Y no tenemos ya que molestarnos en meterle mano a nuestra fórmula para obtener resultados correctos. Si vemos, Excel lo hace de manera automática. Tan pronto hemos cambiado un valor, Excel actualiza el resultado de la suma. Bueno, eso es una configuración que trae Excel, déjenme comentarle. Pero si en algún momento ustedes hacen algo similar y ven que su fórmula no cambia el resultado, pudiera ser que esa configuración que por default trae Excel esté cambiada. Entonces, les comento que esa opción la van a encontrar dentro de la pestaña Fórmulas del lado derecho en opciones de cálculo. Viene por default la opción automático, pero si llegase a estar en manual, Excel no evaluará las fórmulas cuando nosotros cambiemos los valores. Si observan, el resultado de mi suma no cambia y le estoy modificando los sumandos, ¿verdad? Entonces simplemente tendríamos que verificar que esta opción esté en automático para que refleje los cambios que hemos hecho en los sumandos. Bien, cuando nosotros hacemos fórmulas, es posible, sobre todo cuando estamos comenzando, que nuestras fórmulas no sean correctas. No correctas en el sentido que hemos platicado hasta ahorita de que están especificado el orden de ejecución de las operaciones de manera correcta. Porque aunque no estén correctas, Excel nos dará un resultado, ¿sí? Que no es el que esperamos, por supuesto, pero nos dará un resultado. Estos errores que estoy comentando aquí son errores en la escritura, básicamente son errores de sintaxis, ¿sí? Y la mayoría de las veces Excel nos los dirá mostrando en la celda un texto como el que vemos aquí. Ese texto nos da idea de en qué nos hemos equivocado para tratar de corregirlo. Es decir, por ejemplo, si después de escribir una fórmula o de escribir un valor en una celda, vemos que aparecen muchos símbolos de gatos, como dice aquí, eso es que la columna es demasiado angosta para mostrar el resultado de la fórmula. Seguramente es un resultado con muchos dígitos, en cuyo caso la anchura de la fórmula de la columna es insuficiente para mostrarlo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fecha, por ejemplo la fecha de hoy, y esta fórmula le pedimos a Excel que nos las muestre
en formato de fecha larga. Si no hay nada alrededor, vemos que Excel automáticamente nos amplió la anchura de la columna para mostrarnos todo el resultado de lo que estamos viendo. Pero si por algún motivo no lo hace, nos mostrará esto, que es precisamente el mensaje de error. Entonces ya sabremos que simplemente es que la columna está demasiado angosta y podemos ampliarla para mostrar el resultado. Bien, si nos muestra el texto valor, nos dice que seguramente es que estamos introduciendo una fórmula, ¿sí? Una fórmula aritmética donde estamos especificando algún argumento que no es número, un texto, por ejemplo. Si nosotros hacemos la fórmula vamos a sumar este valor y erróneamente le decimos que sume también el contenido de esta celda, ¿sí? Pues nos va a decir que hay un error de valor. Es decir, estamos tratando de sumar un texto. Por lo tanto, hay que corregir y especificar la celda donde se encuentre algún valor numérico que queramos sumar. El siguiente error, div entre 0, pues es bastante claro, ¿verdad? Cuando intentamos hacer una división entre 0, nos manejará siempre ese error en la celda para indicarnos que revisemos nuestra fórmula porque estamos tratando de hacer una división entre 0 y eso está indefinido. Cuando nos aparece el texto nombre, es por lo que general estamos utilizando funciones. Habíamos comentado que las funciones no son más que fórmulas predefinidas en Excel y que nosotros podemos reutilizar a través de ese nombre, pero debemos de utilizar el nombre correcto. Una función clásica en las hojas del cálculo es la función de suma. Si nosotros escribimos esa función, indicamos dentro de paréntesis los elementos que queremos sumar, pues obtenemos el resultado que necesitamos, ¿verdad? Pero si por algún motivo, un error de dedo, no escribimos correctamente el nombre de la función, pues nos los indicará con ese texto. ¿Okay? Cuando nos presente un error de n diagonal a, nos está diciendo que seguramente hemos escrito una fórmula, ¿sí? Una función de búsqueda de valores. En Excel hay funciones que nos permiten buscar dentro de un conjunto de datos un valor en particular. Por ejemplo, la función buscar B. Cuando esa función no encuentra el valor que estamos buscando, pues nos marcará ese resultado en la celda NA, que nos quiere decir que no ha encontrado el valor que estamos buscando. Cuando nosotros recibamos como resultado el texto REFREF, ¿sí? Nos está diciendo que hemos escrito una fórmula donde alguno de los elementos de la fórmula, alguno de los operandos, ha desaparecido, seguramente porque lo hemos eliminado, ¿sí? Por ejemplo, si escribimos la fórmula para sumar esta celda más esta celda, si más adelante por algún motivo eliminamos la columna donde está uno de los operandos, Excel ya no tendrá ese operando y por lo tanto nos dirá que no tiene con qué sumar el valor que habíamos especificado inicialmente, ¿verdad? Es decir, hay un error de referencia, ha desaparecido uno de los operandos y nos está avisando. Y por último, si nosotros recibimos el error num, ¿sí? Eso quiere decir que en nuestra fórmula estamos recibiendo un valor demasiado grande que ni aunque nosotros abramos esa celda, esa columna, podremos visualizar correctamente el resultado. Por ejemplo, si tratamos de elevar 1000 a la potencia 1000, ese es un valor bastante grande. Que
no se puede ni siquiera mostrar, por más que anchemos esa columna. Nos dirá que eso es un error numérico. Seguramente tendremos que modificar, ¿sí?, o manejar de manera parcial nuestro resultado para poder obtener el resultado correcto. Bien, por último, un error que pudiera presentarse, que no es muy común, pero se los vamos a platicar por si en un momento se le presenta, son errores de referencia circular. ¿Qué es esto? Ese error se presenta cuando manejamos fórmulas que requieren de el resultado que obtengan para obtener el resultado de la otra fórmula y viceversa. Esto es, vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. Supongamos que aquí tenemos una suma. Vamos a sumar 4 más lo que llegase a ver en la celda de abajo. ¿Bien? Como no hay nada, pues Excel nos dice que el resultado es 4. Pero si en esta celda, de donde la primera fórmula estaba utilizando su valor, escribimos una fórmula que a su vez toma el valor de la fórmula que está en la celda superior, es decir, la de arriba, la fórmula de arriba utiliza el valor que genera la fórmula de abajo, y la fórmula de abajo a su vez toma el valor de la fórmula, del resultado que genera la fórmula de arriba, pues se genera un error de referencia circular. Bueno, en este caso a mí me está dando un resultado porque seguramente por ahí está configurado para que se pueda resolver este tipo de problemas. Precisamente eso es lo que quería yo explicarles, que este tipo de errores vamos nosotros a poder tratarlos dentro de la opción, dentro del menú archivo, opciones, dentro de fórmulas. Si vemos aquí, dentro de las opciones que vienen, hay una que dice habilitar cálculo iterativo, ¿sí? Esa opción es la que va a permitir a nosotros poder manejar errores de este tipo, ¿sí? Ya como ya lo deshabilité, entonces aquí me está diciendo que hay un error de referencia circular, ¿sí?, en estas dos fórmulas, ¿ok? Si es el caso de que nuestras operaciones requieren hacer ese tipo de cálculos, pues tenemos que habilitar la opción que acabo de mencionar precisamente dentro de fórmulas y decirle que habilite un cálculo interactivo. Es decir, que primero Excel evalúa una fórmula sin importarle el resultado de la otra, y una vez que obtiene su resultado, se lo pase a la segunda fórmula para que ella a su vez pueda obtener un resultado. Una vez que la segunda fórmula obtiene su resultado, se lo regresa a la primera fórmula para que ella a su vez vuelva a generar un resultado con ese valor y le pase su resultado a la vez a su fórmula. Es decir, está iterando una fórmula, el cálculo de una fórmula a la vez. ¿En qué momento va a dejar de estar calculándose estas fórmulas? Bueno, podemos especificar aquí que lo haga un número de veces específico. Por default nos dice que lo va a hacer 100 veces. Cada fórmula se va a evaluar 100 veces. O bien, el cambio entre el resultado de evaluar una fórmula entre iteración e iteración sea menor a 0.001. Cuando ya entre un cálculo y otro de la misma fórmula sea menor el resultado a este valor, dejará de hacerlo. Lo que ocurra primero, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso es lo que ha hecho Excel. Ha evaluado cada fórmula de manera individual, pasándose sus resultados unos a otros. Y si vemos aquí no hay decimales, seguramente es porque alcanzó las 100 iteraciones y ahí finalizó. Bien, rapidito. Habíamos comentado que además de poder especificar fórmulas con operaciones aritméticas, también podemos especificar fórmulas con operaciones relacionales, es decir, podemos comparar valores, ¿sí? ¿Qué operaciones podemos realizar de comparación? La igualdad, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual y diferente de.
viendo rapidito aquí, si tenemos estos valores, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, si este valor es igual a 5. En las fórmulas que utilizan operadores relacionales, nosotros vamos a obtener como resultado solamente dos posibles valores, falso o verdadero. No vamos a obtener ningún valor numérico, solo falso o verdadero. En el siguiente caso, podemos checar algún otro operador. Si 12 es mayor o igual a 5. ¿Sí? Por supuesto, esto es verdad y nos contestará verdad. Entonces, nosotros podemos escribir expresiones, fórmulas con operadores relacionales y vamos a tener esos resultados. Dentro de las reglas de prioridad, vemos aquí que los operadores relacionales ocupan el último lugar. Esto es, nosotros podemos combinar operaciones aritméticas con operaciones relacionales y siempre se van a evaluar al final las operaciones relacionales. Por ejemplo, si queremos verificar si 12 más 5 es igual a 12 menos 5, nos dice que es falso, ¿verdad? ¿Sí? 12 más 5 es 17 y 12 menos 5 es 17, ¿verdad? Entonces no son igual. ¿Okay? Esto es porque al revisar Excel, la regla de prioridades se encuentra que tiene operaciones aritméticas y tiene operadores de relación. Por lo tanto, evaluará primero las operaciones aritméticas, es decir, la suma, luego la resta y al final evaluará la operación de relación, ¿verdad? Por eso es que finaliza diciéndonos que 12 más 5 no es igual que 12 menos 5. Y nos dice que eso es falso. Okay. Bien. Otras fórmulas que podemos realizar dentro de Excel es utilizando operadores que trabajan con texto. En este caso, el símbolo ampersand. Este símbolo que aparece ahí se le conoce como ampersand y la que utilizamos para unir textos. ¿Sí? También este operador pues tiene un lugar dentro de los operadores, los niveles de precedencia de los operadores, y nos dice que en este caso se encuentra encima de los operadores relacionales, es decir, tienen un nivel de precedencia penúltimo, ¿sí? Los últimos son los de relación y el de unión de texto tiene una posición penúltima. ¿Cómo utilizamos el operador de unión de texto? Supongamos que queramos unir estos dos textos en celdas diferentes, ¿sí? Queremos que aparezca así como Villahermosa Tabasco. Bueno, simplemente vamos a pedirle que el contenido de la celda donde está Villahermosa lo una, ¿sí?, con el contenido de la celda que es donde está el valor Tabasco. ¿Okay? Nos muestra en una sola celda los dos valores. Si observamos, los dos textos están juntos, ¿sí? No hay un espacio, porque no se lo hemos especificado. Tenemos que especificarlo de manera explícita. Es decir, que al primer texto, Villahermosa, ampersand, le una un espacio. ¿Sí? En Excel, los valores constantes como textos, tenemos que especificarlo dentro de comillas dobles. Y este espacio que lo una con el texto de Tabasco. Así tenemos correctamente escrito las dos palabras, ¿ya? En una sola celda. En el siguiente ejemplo queremos mostrar, ¿sí?, el texto resultado de la suma igual al valor de sumar 5 más 10. Podemos combinar en una fórmula las uniones de textos con el resultado de operaciones aritméticas. Por ejemplo, en este caso, queremos unir el texto resultado de suma es igual unido con el resultado de la operación matemática 5 más 10. ¿Okay? Observen que aquí estoy especificando una operación aritmética, no es un texto, pero Excel entiende que estamos realizando una unión de texto, por lo tanto ese resultado lo va a convertir a texto para poder realizar correctamente esa unión de texto. Entonces, vemos que nos da el resultado que estamos esperando, ¿verdad? ¿Okay? Bien, por último, queremos hacer algo similar. Queremos mostrar el texto de que 5 menos 3 es falso. ¿Okay? Aquí vamos a utilizar como texto 5
menor que 3 es unirlo con el resultado de esa expresión o esa fórmula relacional. 5 menor que 3. Ok, estamos viendo que Excel no solamente nos está diciendo falso. ¿Qué ha pasado con el primer texto que le estamos pidiendo que una? Bueno, aquí resaltamos la importancia de la precedencia de operadores. Hemos comentado que los operadores relacionales tienen el último nivel de precedencia dentro de las reglas. Después, en el siguiente nivel, estarían las de unión de texto, ¿verdad? Entonces, lo que hace Excel aquí es que como primero está la unión de texto, pues trata de unir primero el primer texto con lo que llegase a ver después, y luego, al final, evalúa 5 menos 3. Es decir, la última operación que realiza es la operación de relación, por lo tanto, es lo que muestra, eliminando el texto inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues acudir a los paréntesis, como ya hemos mencionado, para alterar ese orden de precedencia, para pedirle que primero evalúe la fórmula o la expresión de relación y hasta el final una el texto. Ahora sí, estamos obteniendo el texto como lo queremos, ¿verdad? Porque le hemos obligado a Excel a que altere el orden de precedencia que tiene por default. Bien. Hasta aquí mi plática. Espero que haya sido clara. De todos modos, pasamos ahorita a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por si hay alguna duda, tratar de aclararlas. Muchísimas gracias, maestro Juan Almeida. Excelente curso sobre funciones básicas de Excel. Es momento entonces de la sesión de preguntas y comentarios. Antes les recordamos, por favor, registrar su asistencia mediante el enlace que se colocó en el chat. Para realizar las preguntas pueden escribirlas en el chat de la reunión o activando sus micrófonos. En este caso, les vamos a pedir que levanten su mano para ir pasando uno a la vez de manera ordenada. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a comenzar con estas preguntas. La primera pregunta dice, es una duda sobre si al colocar varios conjuntos de paréntesis, Excel resolverá de acuerdo al orden que coloque dichos paréntesis, maestro. Así es, efectivamente, como habíamos comentado, si hay varios paréntesis dentro de la fórmula, ¿sí? Si todos están al mismo nivel, por ejemplo, algo así, las va a ir realizando de izquierda a derecha. Pero si llegásemos a tener paréntesis anidados, algo así, pues primero se va a ir al paréntesis que tiene el paréntesis más anidado e irá resolviendo del más anidado hacia afuera. Es decir, todo dependerá del nivel de paréntesis que estemos manejando. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que encontramos en el chat es referente a las funciones lógicas y de carácter. Preguntan que si puede explicar acerca si estas funciones lógicas y de carácter ayudan a codificar cuestionarios realizados en el Google y poder hacer de esta forma el vaciado. Ok, en este caso, supongo que están refiriéndose a los operadores de relación, cuando hablan de operadores lógicos. Para poder trabajar en Excel fórmulas con estos operadores, tenemos que tener los valores en una hoja de cálculo. Es decir, si hemos obtenido de Google algún dato, textos o valores, tenemos que pasar esos valores a la hoja de Excel y en esa hoja, pues, elaborar nuestras fórmulas. Y en este caso, pues, sí pudiéramos utilizarlo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo sería la fórmula para una regla de 3 simple? Ok, en este caso, las reglas de 3 tendríamos primero que despejar el valor, la incógnita de nuestra regla de 3 y después especificarla en la fórmula. Es decir, vamos que lo que quieren especificar es
algo así. ¿Sí? En nuestra regla de 3 necesitamos despejar pues la incógnita que andamos buscando, que en este caso sería X, ¿verdad? Tendríamos que dejar a X sola, es decir, tener algo así. ¿Okay? Y ya aquí esta es la fórmula que tenemos que nosotros formular, gracias a la redundancia, en Excel, que es como hemos estado viendo hasta ahorita, ¿verdad? Pero necesitamos despejar la incógnita de nuestra regla de 3. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, de todas maneras, posteriormente vamos a tener un curso de Excel más amplio. Recordemos que estos son tips para aprender un poquito más Excel. ¿Habrá alguna pregunta que alguien quiera realizar levantando la mano, por favor? Parece que no hay preguntas, maestro Juan. Muy bien. Entonces, en ese caso, vamos a dar por terminado el curso y en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y en el marco de la Semana de Tecnología, agradecemos al maestro José Juan Almeida García por el curso Elaboración de Fórmulas en Excel. Una vez más queda demostrado que nunca terminamos de aprender y que aún en los casos en los que usamos Excel frecuentemente, siempre es muy útil conocer tips que nos facilitan el trabajo. Les invitamos a continuar participando en los cursos que a través de Teams se darán en el marco de la Semana de Tecnología. Visiten nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Aula Virtual UJAT. Sigamos aportando pues al fortalecimiento del aula virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes.